Hola, leemos de escritos del Baal HaSulam, Prefacio a la Sabiduría de la Kabbalah, ítem 138. Pueden descargar el material del estudio en kav.info. Pueden hacer preguntas en kav.tv/spa. Raf. Sí, intentamos regresar algunos ítems atrás y luego continuamos. 138. Debéis saber que estos 5 parsufim, Atzilut, Atik, Arihampin, Abba Veima y Son, fueron establecidos en un estado o lugar constante y permanente, y no les aplica disminución de ningún tipo. Atik surgió en el nivel de Keter, Arihampin en el nivel de Jochma, Abba Veima en el nivel de Binah y Son en el nivel de Seirampin. Vak sin un Roch. De este modo, los Kelim de Ahab, que fueron seleccionados para ellos en el periodo de Gadlut, eran considerados del primer tipo de conclusión de 10 Sefirot, por medio del punto de Jolam, que volcó su luminosidad en Keter de Nikudim. En ese momento, también Abba Veima fueron completados por el Keter y obtuvieron iluminación de Kelim de Ahab. Por lo tanto, aunque Atik, Arihampin y Abba Veima tenían todos 10 Sefirot completas en el Rosh, no se expandió ningún tipo de Gar desde este a sus Gufim. Incluso Parsuf Atik tenía solo Vak sin un Rosh en el Guf, e igualmente Arihampin y Abba Veima. La razón para esto es que lo más puro se selecciona primero. Por ende, solo fue seleccionada entre ellos la conclusión del primer tipo de 10 Sefirot, desde la perspectiva de su ascenso al grado superior, o sea, la iluminación de los Kelim de Ahab, que alcanza para completar las 10 Sefirot en el Rosh. Pero aún no hay Hitpashtut, expansión, desde el Rosh al Guf, ya que cuando Abba Veima fueron incluidos en Keter de Nekudim, se aprontaron para la iluminación de Ahab por la fuerza de Keter, y no por su Hitpashtut, expansión a su propio sitio, desde P de Keter hacia abajo. Y puesto que los cuerpos de Atik, Arihampin y Abba Veima se encontraban en Vak sin Rosh, es tanto más cierto con Son, que son considerados el Guf común de Atzilut, que emergió en Vak sin un Rosh. ¿Preguntas, dice Rav? Sí. Atik se conecta para poder hacer el primer tipo de 10 Sefirot porque es el más alto. ¿Es el más alto, dice Rav? Sí, recibe Tabur, iluminación. Eso es. ¿Más? Entonces, tenemos este mundo de Atzilut que ha nacido bajo qué Reshimot, Aleph Shoresh, Simsum Bet, y emergió el Parsuf Atik, Arihampin, Abba Veima, Son, cada uno en Katnut. En Katnut significa que en Atik hay Galgalta Benaim, Ahab de Atik está en Galgalta Benaim de Arihampin, Arihampin tiene Galgalta Benaim y su Ahab cae en Galgalta Benaim de Abba Veima. Están todos juntos y en Abba Veima hay Galgalta Benaim y Ahab. Ahab está en Galgalta Benaim de Son y Son absorbe de todos. Por lo tanto, esta es la estructura del mundo de Atzilut en Katnut. Basado en el Reshimot Aleph Shoresh, Simsum Bet. Después de todo,
Si la iluminación de arriba llega y entrega Gadlut a Galgalta Benaim, Atik, Arich Anpin, Abba Ve'ima, solo tiene la habilidad de completar Gadlut del primer tipo. Ahab se eleva al nivel de Galgalta Benaim en cada nivel, y Galgalta Benaim se eleva el nivel más bajo. Atik eleva a Ahab a su nivel, Galgalta Benaim hacia el Galgalta Benaim, a su Galgalta Benaim. Entonces eleva con su Ahab de Galgalta Benaim de Arich Anpin. Arich Anpin recibe luz que satisface elevar su Ahab, y junto con él también tenemos Ahab de Abba Ve'ima. Abba Ve'ima eleva su Ahab, y junto con él entonces Gadlut del primer tipo en todos los Parsufim, también llamado Ahab de Aliyah, de ascenso. Muy importante. Esto es relevante al centro de los mundos, a nuestro ascenso. Así es como todo trabaja. ¿Hay preguntas? No hay. Ok. ¿Dónde está Ahab de Atik? ¿Cómo nos relacionamos con el Ahab de Atik? Ahab de Atik está en Galgalta Benaim de Arich Anpin, pero cae de... No, es algo completamente diferente. Todos los Parsufim de Atzilut están en Katnut, en Galgalta Benaim. Ahabs, esto se llama Ajoraim Boita. Vasijas de recepción no se usan. Muy simple. Las vasijas de recepción no tienen la fuerza de poder ser útiles. Entonces se protegen a sí mismas de usarse a sí mismas hasta que puedan recibir suficiente fuerza para poder activar sus masajim, pantallas, para poder recibir en el propósito de otorgar. Esto es lo que es llamado doblando las piernas, luego lo aprenderemos, etc. Usando el Ahab en la forma en que, no del todo de una forma, digamos, sino que de una manera bien limitada. Hasta el final de la corrección, nosotros no usamos el verdadero Ahab. Siguiente. Ítem 139. Sin embargo, esto no ocurrió en Ak. En cambio, la cantidad entera que emergió de los Roshim, plural de cabezas, Rosh, de los Parsufim de Ak, también se expandieron a sus cuerpos, Gufim. Por lo tanto, todos los 5 Parsufim de Atzilut son considerados como meros Vak de los Parsufim de Ak. Por tal motivo se le llama el nuevo Ma, o Ma de los 5 Parsufim de Ak, o sea, el nivel de Seir Anpin, que es Ma sin Gar. Las Gar, Gimel Rishonot, son Galgalta, Av y Sag, puesto que el corazón del grado se mide de acuerdo con su expansión dentro del Guf, desde el P hacia abajo, y puesto que los primeros 3 Parsufim no se extienden hacia dentro del Guf, sino solo Vak sin Rosh, son considerados Ma, que es el nivel de Vak sin Rosh con respecto a los 5 Parsufim de Ak. De nuevo, 139. Rav dice, ponemos nuestro dedo en cada palabra y leemos. Incluso abre tu boca, pero mueve tus labios lentamente, es en silencio. Sin embargo, esto no ocurrió en Ak. En cambio, la cantidad entera que emergió de los Roshim, de Parsufim de Ak, también se expandieron a sus cuerpos.
Por lo tanto, todos los 5 Parsufim de Atzilut son considerados como meros Vak de los Parsufim de Ak. Por tal motivo se les llama el nuevo Ma, o Ma de los 5 Parsufim de Ak. O sea, el nivel de Seir Anpin, que es Ma sin Gar. Las Gar son Galgalta, Ab y Sag, puesto que el corazón del grado se mide de acuerdo con su expansión dentro del Guf, desde el P hacia abajo, y puesto que los primeros 3 Parsufim no se extienden hacia dentro del Guf, sino solo Vak sin un Rosh, son considerados Ma, que es el nivel de Vak sin un Rosh con respecto a los 5 Parsufim de Ak. Preguntas. Entonces, todos los Parsufim de Atzilut están en Katnut, pequeñez. Por lo tanto, todos son Vak respecto a los Parsufim de Ak. Y todo Atzilut es llamado nuevo Ma Ahadash. Entonces, esto es lo que es. Por el momento, luego más adelante obtendremos más y más grados, gradualmente. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es Vak? Vak significa Vav Katzavot. Es un nombre para Serampin, para el más pequeño, que no tiene Rosh por sí mismo. No hay luz de Jochma en el Parsuf, en el mundo. Es considerado pequeño, sin luz de Jochma. Por lo tanto, es considerado Vak. ¿Esto significa, dice el estudiante, que no hay luz de Jochma en los Parsufim de Atzilut? ¿En Katnut? Por supuesto que no hay Jochma, dice Rab. El nombre en sí mismo, Katán, infante pequeño, no hay Jochma. Es elevado por el adulto, por el grande. ¿Cuál es la comparación entre los mundos de Atzilut y los Parsufim de Adam Kadmon? Porque ahí nació, emerge desde allí, debe continuar. El mundo de Adam Kadmon no es un mundo en el sentido de ocultación. Solo se ordena para nosotros Aviut, espesor, Masaj, pantalla y luz. Uno versus el otro. ¿Cuánto más? ¿Cuánto Aviut, cuánto Masaj, cuánta luz tú tienes? En Galgalta, Absag, Mabon. Entonces es como un orden de una tabla de relaciones entre el Aviut, del ser creado, y la pantalla que tiene el ser del ser creado, y este trabajo hacia el creador. Esto es todo lo que hace el mundo de Adam Kadmon. No restringe la luz, no está disminuyendo la luz. No. Es simple. Son simplemente rangos de 0 a 100%. Cuánto deseo recibir tú tienes, cuánto masaj tú tienes en la cima y cuánto aviut entre medio. Entonces, esta es la clasificación que se realiza. Este es el rol que tiene. Toda la creación actualmente comienza desde Atzilut. En Atzilut, todos los Parsufim emergieron sobre la ruptura, o sea, el deseo de recibir, que está desapegado del Creador, se mantiene separado. Este deseo de recibir, quiere recibir, no se preocupa de nada más que esto. Por lo tanto, es completamente opuesto. ¿Qué otra palabra yo puedo usar? Como opuestos, contrarios, completamente contradictorios al emanador. Por lo tanto, todo esto diseña la forma del ser creado, para que diga, yo quiero esto y eso. El creador es el creador, pero yo soy el ser creado. Esto es
cómo necesariamente las cosas funcionan. Entonces está la ruptura, porque hay algo que corregir, hay algo que traer a los grados del Creador. Entonces, el mundo de Atzilut lo es todo, porque allí, de verdad, incluso si nosotros podemos aprender qué es lo que sucedió antes del mundo de Atzilut, el mundo de Atzilut es relevante para nosotros. ¿Sí? Ok, continuamos. Ítem 140. De esta forma, Atik de Atzilut con el nivel de Keter en el Rosh es considerado Vak respecto al Parsuf Keter de Ak. Rav. Respecto de Galgalta. Es Vak. Significa no tiene Keter Jochma Binah. No tiene estas luces, no tiene el alcance. Respecto del Ma'atzil, del emanador, es como Katán, pequeño. Y también carece de Neshama, Haya y Yehida de Keter de Ak. Arich Ampin de Atzilut con el nivel de Jochma en el Rosh es considerado Vak para el Parsuf Av de Ak, que es Jochma y carece de Neshama, Haya y Yehida de Av de Ak. Ava Beima de Atzilut con el nivel de Binah en el Rosh es considerado Vak del Parsuf Sag de Ak y carecen de Neshama, Haya y Yehida de Sag de Ak. Son de Atzilut son considerados Vak del Parsuf Ma y Von de Ak y carecen de Neshama, Haya y Yehida de Ma y Von de Ak. Y Yesut y Son siempre se encuentran en el mismo grado, siendo uno el Rosh y el otro el Guf. Rav, todos los Parsufim en el mundo de Atzilut están en Vak, como supuestamente los Parsufim de Ak. Entonces, en Parsufim Ak hay Gar, Keter, Jochma, Binah. Los de Jochma con el poder de lo que pueden obtener, vestido en luz de Hasadim, que es situable para recibir Jochma. Todos los Parsufim en el mundo de Atzilut son como pequeños respecto del mundo de Adam Kadmon, que son grandes. Son como niños que no pueden gobernarse por sí mismos, no pueden entender por sí mismos lo que ellos comprenden. Lo que comprenden es limitado. Así como eso, Katnut, infancia. Entonces, si no pueden realizar nada, entonces es solo si ellos elevan una petición a los grandes, al mundo de Ak, entonces de ellos reciben lo que piden. Si su plegaria, si su petición es correcta para su desarrollo, ellos reciben. Entonces reciben lo que están pidiendo, lo que exigen. Por lo tanto, en adición a Katnut, un poco más y otro poco más, pequeñas porciones, hasta que ellos lleguen a la corrección final. Sí. Hanoch especifica, menciona todos los Parsufim allí, y en el Rosh está el nivel de Keter. Esto es lo que dice. Entonces, ¿qué significa que en el Rosh tiene el nivel de Keter? Todos los Parsufim de Atzilut, dice Rav, incluso aquellos pequeños, funcionan en la forma de Keter, Jochma, Binah, Serampin, Malhut. No solo Keter, tienes Atik y Arihampin. Algunas veces decimos que Atik es la primera parte, luego Arihampin la
segunda mitad de Keter. Abba Veima funciona como Jochma y Binah. A veces Arihampin es Jochma y Abba Veima va a ser Binah. Otras veces Abba Veima se divide en Abba Veima superior y Sat de Binah, Sat de Abba Veima. Hay una división aquí. En 6 Parsufim de Atzilut, Atik, Arihampin, Abba Veima, Yesut y Son, y también 12 Parsufim. Entonces hay muchas divisiones aquí. Y todos estos discernimientos de Atzilut, esto es porque tiene un rol completo respecto de el alma roto y cómo en cada vez debe ordenarse respecto de las almas rotas, las trata, se dirige, se preocupa, quiere educarlas. Todo este es el rol de la educación. Sí, es como en un kindergarten, jardín de infantes. No la nani, no el asistente, siempre se está preocupando de las almas. Necesita de ser flexible. Por lo tanto, no veas de manera crítica acerca de cómo nosotros vemos nuevos nombres. Es respecto del rol actual que debe ejecutar, etc. Entonces es llamado el nivel de Keter, dice el estudiante, porque este es el rol en el mundo de Atzilut, Atik. Sí, porque emergieron primero. Seguro, dice Rav. Exacto. Y después de todo, dice Rav, nosotros podemos incluso no tomar en cuenta Keter, porque solamente está adherido. Atzilut, Atik, Arihampin a veces se conectan juntos y ambos actúan como Keter. Entonces tú sabes, vamos a dejarlo así, permitirlo que sea más flexible. Cuando nosotros gradualmente comenzamos a sentir nuestro trabajo y nosotros vemos que es una muy, muy bella orquestado sistema respecto de la debilidad del inferior. Solo como eso, se ordena con gran misericordia. 141. La conclusión del Ahab de las 10 sefirot del segundo tipo se lleva a cabo por medio del levantamiento de Man a partir de los buenos actos de los de más abajo. Esto significa que ellos completan a Abba Veima con respecto a sí mismos, como en el punto de Shuruk. En ese momento, Abba Veima bajan la G inferior de su Nikve Enain y elevan su Ahab hasta sí mismos. En ese momento, tienen la fortaleza para poder otorgar también a Sat, que son, es decir, a los Gufim en el sentido de arriba abajo. Esto se debe a que Galgalta Benaim de Son, unidos a los Ahab y Abba Veima, son atraídos a Abba Veima junto con ellos y reciben de ellos la conclusión de sus 10 sefirot. En ese momento, la totalidad del Mojin de Abba Veima se entrega al Son, que ascendió y junto con ellos a sus Ahab también. Por lo tanto, cuando los 5 Parsufim de Atzilut son completados por medio de este segundo tipo, existe Gar para los Gufim de los primeros 3 Parsufim, Atik, Arihampin y Abba Veima de Atzilut, al igual que para Son de Atzilut, el Guf común y corriente de Atzilut. Cuando esto ocurre, los 5 Parsufim de Atzilut se elevan y visten los 5 Parsufim de Ak. Esto se debe a que durante el Hitpashtut de Gar a los Gufim de los 5 Parsufim de Atzilut se igualan con los 5 Parsufim de Ak. Atik de Atzilut se eleva y viste el Parsuf Keter de Ak.
Arihampin viste a Av de Ak. Abba Veima, Sag de Ak. Y Son viste a Ma y Von de Ak. Y entonces cada uno de ellos recibe Neshama, Haya y Yehida de su correspondiente Bejina en Ak. ¿No está correcto o no? Más o menos. Vamos a leerlo de nuevo. No tengan vergüenzas. De nuevo, 141. La conclusión del Ahab de las 10 sefirot del segundo tipo significa el despertar desde abajo. Se lleva a cabo por medio del elevamiento de Man a partir de los buenos actos de los demás abajo. Rav dice, significa no es que los superiores elevan, sino que ellos a sí mismos piden elevar el Man y reciben en vez de Man Mad desde arriba. Continuamos. Esto significa que ellos completan a Abba Veima con respecto a sí mismos, como en el punto de Churuk. En ese momento, Abba Veima bajan la G inferior desde su Nikvei Naim y elevan su Ahab hasta sí mismo. En ese momento tienen la fortaleza porque se transforman en grandes. Esto es porque Galgalta Venaim de Son son atraídos a Abba Veima y reciben de ellos la conclusión de sus 10 sefirot. En ese momento, la totalidad del Mohin de Abba Veima se entregan a Son, que ascendió junto con ellos a sus Ahab. También, por lo tanto, cuando los 5 persufim de Atzilut son completados por medio de este segundo tipo, existe Gar de los Gufim de los primeros 3 parsufim, Atik, Arihampin y Abba Veima de Atzilut, al igual que para Son de Atzilut, el Guf común y corriente de Atzilut. Cuando esto ocurre, los 5 parsufim de Atzilut se elevan y visten los 5 parsufim de Ak. Esto se debe a que durante el Hitpashtut de Gar a los Gufim de los 5 parsufim de Atzilut se igualan con los 5 parsufim de Ak. Atik de Atzilut se eleva y viste el parsuf Keter de Ak, Arihampin viste Av de Ak, Abba Veima, Sag de Ak, y Son viste a Ma y Von de Ak. Y entonces cada uno de ellos recibe Neshama, Haya y Yehida de su correspondiente Bejina de Ak. Continuamos, dice Raf. ¿Quieren repetirlo de nuevo? New York. Ok, vamos a ver. Tenemos Nueva York. Shalom. Rav, hola. Una pregunta acerca de Yesut. Dice que en el mismo grado Son y Guf. ¿Ambos están en Katnut o uno es Gar respecto del otro? No puedo decirte, dice Rav. Es también de esta forma y también de aquella forma. Una vez Yesut es un parsuf en sí mismo y Son, y otra vez es un parsuf. Yesut también se divide en distintas partes. Debemos realizar que respecto de nosotros no hay más o menos importante que Yesut, porque este parsuf en nosotros descienda hasta nosotros, se viste. Tú sabes, el más cercano superior es más importante, incluso aquel que es menos que los parsufim superiores, pero es más cercano a ti y tú dependes de él. Por lo tanto, Yesut es todo. Tiene tantos roles que nosotros dependemos de él, en resumen. Algunas veces funciona como Rosh para Son y otras veces como una parte superior para Son. Lo vamos a observar. Esto aprenderemos. No es un parsuf
sino muchos parsufim, es complejo. Y por eso es que todo es respecto de los inferiores. Se requiere que siempre emplee su rol. Bueno, lo leeremos de nuevo. 141. La conclusión de la Hab de las 10 sefirot del segundo tipo se lleva lo que ahora depende de los inferiores. Se eleva a cabo a través del medio del elevamiento del man a partir de buenos actos de los demás abajo. Esto significa que ellos completan a Abba e Ima con respecto a sí mismos, como en el punto de Shuruk. En ese momento, Abba e Ima bajan la Hei inferior desde su Nikve Enaim. Entonces Abba e Ima, dice Rav, recibe en su lugar la luz de Afsag y pueden bajar los Parsaot, entonces entran a Gadlut en su lugar. Esto se llama Gadlut del segundo tipo. Continuamos. Y en ese momento tienen la fortaleza de otorgar también a Sat, que son, es decir, a los Gufim en sentido de arriba abajo. Esto se debe a que Galgalta Benaim de Son, unidos a los Ahab y Abba Veima, son atraídos a Abba Veima junto con ellos y reciben de ellos la conclusión de sus 10 sefirot. Desde Abba Veima significa Gadlut del primer tipo, dice Rab. Continuamos. En ese momento, la totalidad del Mojin de Abba Veima se entrega al Son, que ascendió junto con ellos a sus Ahab. Por lo tanto, cuando los 5 Parsufim de Atzilut son completados por medio de este segundo tipo, existe Gar para los Gufim de los primeros 3 Parsufim, Atik, Arihampin y Abba Veima de Atzilut, al igual que para Son de Atzilut, el Guf común y corriente de Atzilut. Cuando esto ocurre, los 5 Parsufim de Atzilut se elevan y visten los 5 Parsufim de Ak. Esto se debe a que durante el Hitpashtut, expansión de Gar a los Kufim de los 5 Parsufim de Atzilut, se igualan con los 5 Parsufim de Ak. Atik de Atzilut se eleva y viste el Parsuf Keter de Ak. Arihampin viste a Av de Ak. Abba Veima, Sag de Ak, y Son viste a Ama y Von de Ak. Y entonces cada uno de ellos recibe Neshama, Haya y Yehida de su correspondiente Bejinat de Ak. Correspondiente, dice Rav. Ciertamente no se convierten como en Galgalta Absag Mavon del superior, pero ellos los visten como Vak versus Gar. Está esta relación. Bueno, estamos observando lo que es similar y que completición. ¿Qué quieres, abuelo? Estudiante Rav, en Olam Nikudim, usted nos dijo que los Olamot están en Katnut y Ahab sirve solamente como un pasaje para la luz. El mundo de Nekudim, cuando está en Katnut, hay tal estado. Usted dijo que la luz atraviesa Ahab sin alcanzar Gadlut. O sea, los Olamot no alcanzan Gadlut. Y Ahab funciona solamente como un pasaje de la luz. Funciona de esta forma. Entonces, en el mundo de Atzilut, de acuerdo a mi comprensión, los Parsufim lo hacen, sí, Gadlut del primer tipo y también del segundo tipo. Entonces, ¿cómo bajan Parsa? Esto no sucede, dice Rab. Si sucede, entonces se transforma en la ruptura. ¿Esta es la seguridad de no tener un segundo rompimiento? Rab, lo que se les promete, el mundo de Atzilut fue erigido desde Olam Nekudim, que fue roto. En su estructura hay tal limitación
inherente que luz de Jochma nunca baja de Parsá. Muchas gracias. Sí. Sí. Olam Atzilut emerge de Aleph Shoresh Simsum Bet, ¿cierto? Y entonces los Parsufim de Atzilut fueron creados, lo que fueron divididos en una cierta forma en Katnut, todos ellos. Entonces, lo que hemos aprendido ahora, alguna luz llega y que inhabilita a realizar una acción de Gadlut. Correcto. Esta luz, ¿de dónde viene? Primero que todo, dice Rav, si simplemente tú quieres saber, no solo saber, desde Ensof. Yo no comprendo porque estaba antes. Entonces, ¿a través de qué la luz despierta para despertar, otorgar el mundo de Atzilut? Pensé que era por la acción de los inferiores, de los Reshimot del rompimiento, dice Rav. No necesariamente de los inferiores, pero los Reshimot del rompimiento tienes en Olam HaNekudim. Todos estos Reshimot se elevaron a Rosh Desag. Entonces están los Reshimot rotos que demandan su realización. ¿Estos Reshimot no estuvieron antes? Son Reshimot del rompimiento, dice Rav. Entonces, en una parte de los Reshimot, en alguno de los Reshimot, Parsuf, algunos Reshimot no se realizan aún, algunos no. Entonces hay un orden en cómo emergen los Reshimot. Nefesh, Ruach, es un proceso, porque no se puede saltar los grados, no se pueden saltar los grados. Hay un orden para la realización de los Reshimot. Como tú pides, hay un orden de los escrutinios. Hay un orden para Katnut Gadlut. No, este orden debe ser escudriñado. Escrutinio, sí, pero es verdad que todo llega de Rosh Desag, con el cual clasifica y ordena los Reshimot de manera correcta y da nacimiento al mundo de Atzilut, de Nigve Enain de Metzach. Significa de su Metzach. Frente. Ok, Vlad, disculpa. Shai. Usted mencionó la luz de Avsag. Sí, dice Rab. Shai. Esto es lo que... ¿Esta es la luz que llega con el propósito de despertar Atzilut y construye Atzilut? No. Usualmente, la luz de Avsag, hemos hablado de la fuerza, la luz de Jochma, la luz de Gasadim, ambas luces se empacan y llegan como una vasija con el propósito de ordenar y a través de este orden atraer a aquellos que son más relevantes para la corrección. Porque cuando yo corrijo, esto me ayuda a corregir cosas más pesadas. Entonces la luz de Avsag es una fuerza. ¿En qué nivel, en qué grado la fuerza del superior decide? Es una fuerza. Sí. Shai, comenzamos acerca de un acto del inferior en la construcción de Atzilut. Sí, dice Rav. Ahora usted dice, Rav, el inferior, el tactón, no puede hacer más que pedir. Incluso se activa algo del segundo tipo, no se eleva al grado del superior como Galgalta Benaim del inferior conectado a la Hab del superior. El superior eleva su Hab, entonces Galgalta Benaim del inferior se eleva. Esto también no es una tarea simple. Vamos a decir que tú estás en un cierto estado
todo bien, todo es grandioso, me siento bien, entonces de pronto tú sientes vacío, desesperanza, la vida es... Y tú realizas que es el Ahab, significa que el superior está elevando su Ahab. Tu vida donde tú tienes que disminuirte a ti mismo a puramente Galgalta Benam, que no quiera nada excepto de elevarte al superior. Hay una hermosa historia acerca de Elisha, cómo se elevó a los cielos. Este es el significado. Binah, el más alto grado. Nosotros decimos que el Ahab, cuando desciende, se recibe la sensación de vacío. Rav dice, esto es con el propósito de despertar a los inferiores, para que el inferior clame al superior de otorgar por encima de la razón. Pero el superior eleva su Ahab, entonces el inferior simplemente debe agarrarse sin condiciones para poder estar juntos con el superior, aunque el superior esté vacío. Inténtalo. La próxima vez veremos. Pero esto ya es más tangible. Vlad, ¿tú qué tienes? También dijo que a través de elevar man de los buenos actos de los inferiores. ¿Qué son los buenos actos? Buenos actos de los de más abajo significa pedir al superior por fuerza de otorgamiento, de estar en devoción. ¿Quiénes son estos inferiores? Cualquiera, dice Rav. De nuevo, ¿qué es lo que ellos piden? Fuerzas de otorgamiento. ¿Qué pueden pedir si no les falta? Ellos quieren pedir al anfitrión como ser como el anfitrión. Entonces, ¿cómo tú pides? Rav, en cualquier forma, eso no tiene asunto, eso tiene que ver con la plegaria. Sí. Joseph de Jerusalén está preguntando cuál es la diferencia de Ahab de iluminación y Ahab, la iluminación que recibe Rav. Ahab de Aliyah, de ascenso, sí, en su lugar en términos de la iluminación de los Kelim recibe, yo no comprendo. Está preguntando cuál es la diferencia entre Gadlut del primer tipo a Gadlut del segundo tipo. Gadlut del primer tipo es el superior y del segundo tipo Jolam y Shuruk. Usted mencionó el momento en que Abba Veima recibe un despertar desde el inferior, se llama Gadlut del segundo tipo. Entonces usted dijo que recibir el Ahab es Gadlut del primer tipo. Entonces hay una desconexión entre ambos. Primero, Gadlut del primer tipo y segundo, Gadlut del segundo tipo. Gadlut del segundo tipo está en su lugar. Bueno, vamos a leer y no entrar en confusiones. Sí. Es la primera vez que hay una petición del inferior, ¿cierto? También está el descenso de la G inferior, Nikve Enaim, Ulama Nikudim. No hubo... Yo no entiendo lo que tú preguntas. En Abba Veima, en Ulama Nikudim, bajo Keter, vino algo que bajó, descendió la G inferior de Nikve Enaim. Sí, ¿no había una petición de los inferiores? Sad o Rav. Fue un despertar de Nehi de Ak. Vamos a aprender cómo esto funciona. Tú solo acéptenlo como así es. Vav y Nekuda
que está despertando ahí. Pronto lo clarificaremos. Ok, eso es. Siguiente. Hay muchas cosas, dice Rab, que se mantienen en el aire porque es un sistema muy grande y intrincado. Pronto obtendremos la imagen completa. Ítem 142. Sin embargo, con respecto a Sondat Zilut, estos Mohin son considerados como meramente el primer tipo de conclusión de 10 Sefirot. Esto se debe a que estos Ahab no son completos Ahab, sino mera iluminación de Ahab, que reciben a través de Abba Ve'ima mientras se encuentran en el sitio de Abba Ve'ima. Pero en su expansión, en su propio sitio, aún carecen de sus propios Ahab. Por esta razón, todo el Mohin que Son obtiene a lo largo de los 6.000 años es considerado Mohin de ascensión, puesto que solo pueden obtener Mohin de Gar cuando se elevan al sitio de las Gar, pues entonces son completados a través de ellas. Pero si no se elevan al sitio de las Gar, no pueden recibir Mohin, ya que Son aún necesita arreglar el segundo tipo de Mohin, y esto sucederá solo al final de la corrección. Rab dice, hasta el Gumar Tikkun, al final de la corrección, no tenemos Gadlut del segundo tipo en su lugar, porque este tipo de Gadlut nosotros lo debemos usar. Las Malhuyot, el Malhut de cada Persuf, no podemos usar las Malhuyot porque en cada Malhut en sí misma va a estar el corazón de piedra. La Malhut no puede tener un masaj con el propósito de otorgar, no puede unirse hacia el otorgamiento. Entonces siempre se mantiene con el orden de recibir. Por lo tanto, hay una completa prohibición de trabajar con Gadlut del segundo tipo. Solo en la corrección final, después de todo, las 10 Sefirot del primer tipo van a ser corregidos a través del ascenso, siempre a través del ascenso. Por eso es que siempre es en fe por encima de la razón, así es como trabaja esto. Por lo tanto, nosotros obtenemos a través de lo que es Masaya, Rav, Panim, Mekatziel, que todos los Malhuyot se colectan y se sostienen sobre Malhut en sí mismo. 143. De este modo, hemos explicado que el Mohin de los 5 Persufim permanentes de Atzilut son del primer tipo de arreglo de los Kelim de Abba Ve'ima, que en el mundo de Nikudim se denomina iluminación de Tabur, o el punto de Jolam. Incluso Abba Ve'ima solo poseen el primer tipo de conclusión. Por lo tanto, no se extiende iluminación de Gar alguna de los Roshim de Atik, Arihampin y Abba Ve'ima a sus propios Gufim y a Son, ya que Sat de Nikudim tampoco recibió nada de esa iluminación de Jolam. Y el Mohin de los 6.000 años, hasta el final de la corrección, que llega a través de los de más abajo, elevando Man, es considerado el arreglo o selección de los Kelim para completar el segundo tipo de 10 Sefirot de Abba Ve'ima. En el mundo de Nikudim, esta iluminación se denomina iluminación de Yesod o el punto de Shuruk, ya que entonces Abba Ve'ima elevan sus propios Ahab, a los cuales también están unidos los Galgalta Benaim de Sat. Por lo tanto, también las Sat reciben Mohin de Gar en el sitio de Abba Ve'ima. De esta forma, estos Mohin alcanzan los Gufim de los 5 Parsufim de Atzilut y el Son común, excepto que deben estar arriba, en el lugar de Gar, y vestirlos. En el futuro, al final de la corrección, Son recibirá la conclusión del segundo tipo de 10 Sefirot,
y bajará la Hei inferior final de su Hasé, que es Parsá de Atzilut, al sitio de Sium Raglim de Ak. En ese momento, Tanji de Son en Via se conectarán al grado de Son de Atzilut, y Sium Raglim de Atzilut se igualará con Sium Raglim de Ak. Entonces aparecerá el Rey Mesías, como está escrito, y sus pies se pararán sobre el monte de Olivos. Así, ha sido aclarado debidamente que no existe corrección alguna de los mundos durante los 6.000 años, salvo a través del ascenso. Léelo de nuevo. De nuevo, 143. De este modo, hemos explicado que el Mohin de los 5 Parsufim permanentes de Atzilut son del primer tipo de arreglo de los Kelim de Abba Veima, que en el mundo de Nikudim se denomina iluminación de Tabur o el punto de Jolam. Incluso Abba Veima solo poseen el primer tipo de conclusión. Por lo tanto, no se extiende iluminación de Gar alguna de los Roshim de Atik, Arihampin y Abba Veima a sus propios Gufim y a Son, ya que Sat de Nikudim tampoco recibió nada de esa iluminación del Jolam. Y el Mohin de los 6.000 años hasta el final de la corrección, que llega a través de los demás abajo elevando man, es considerado el arreglo o selección de los Kelim para completar el segundo tipo de 10 Sefirot de Abba Veima. En el mundo de Nikudim, esta iluminación se denomina iluminación de Yesod o el punto de Shuruk, ya que entonces Abba Veima elevan sus propios Ahab, a los cuales también están unidos los Galgalta Benaim de Sat. Por lo tanto, también las Sat reciben Mohin de Gar en el sitio de Abba Veima. De esta forma, estos Mohin alcanzan los Gufim de los 5 Parsufim de Atzilut y el Son común, excepto que deben estar arriba, en el lugar de Gar, y vestirlos. En el futuro, al final de la corrección, Son recibirá la conclusión del segundo tipo de 10 Sefirot y bajará la Hei inferior final de su Hasé, que es Parsá de Atzilut, al sitio de Sium Raglim de Ak. En ese momento, las Tanji de Son en Bia se conectarán al grado de Son de Atzilut, y Sium Raglim de Atzilut se igualará con Sium Raglim de Ak. Entonces aparecerá el Rey Mesías, como está escrito, y sus pies se pararán sobre el monte de los Olivos. Así ha sido aclarado debidamente que no existe corrección alguna de los mundos durante los 6.000 años, salvo a través del ascenso. Cuando ustedes leen, ¿entienden lo que leen? Porque no se siente como que ustedes permiten que trabaje la mente, solo el lenguaje, solo las palabras. Ustedes necesitan permitir que las personas sigan las palabras y las ordenen. Yo no siento que esto es una buena lectura. Ok, preguntas. Los Reshimot rotos del mundo de Nekudim despierta la iluminación de Afsag en el mundo de Atzilut. Espera. Raf. Con el mundo de Nekudim, nosotros ya terminamos. Los Reshimot se elevaron al Rosh de Sag. Ahora comienza a ordenarse lo que tiene. Recibió Reshimot del rompimiento, del Masaj, Aleph Shoresh Simsum Bet, luego Gimel Bet, de Neideak, y así acordemente. Así es el Rosh de Sag. Entonces da nacimiento a Atzilut. Y si hemos leído acerca del mundo de Atzilut antes de la ruptura, cuando hablamos de Jolam, la iluminación de Jolam, no, dice Rav, porque el mundo de Atzilut
להתקיים בעולם הניקודים, אבל לא התקיימו. Lo que se necesita para el mundo de Nekudim, pero no sucedió. Entonces, de acuerdo a la ruptura, nosotros aparentemente vamos de regreso y ensamblamos el mundo de Nikudim. Poco a poco. Sí. Entonces, ¿qué fue añadido en Olam Hatzilut que habilita o previene que la ruptura suceda de nuevo? Primero que todo, dice Rab, todos los Sibujim arriba del Parsá, entonces no hay actividad excepto, bajo el Parsá no hay actividad excepto elevarse por encima de Parsá. O sea, en los mundos de Biyah no hay una actividad más allá de ordenar este ascenso. El asunto del primer Gadlut y el segundo Gadlut sucede en Atzilut también, correspondiente al mundo de Nikudim. Gadlut del segundo tipo, no. Gadlut del segundo tipo, relativamente. Un descenso bajo el Parsá. Aquí es por encima del Parsá. Por eso es que es llamado Ahab de ascenso. Ahab se comienza a trabajar, pero por encima del Parsá. Vamos a aprender esto. Entonces, ¿hay un Gadlut del segundo tipo en Olam Hatzilut o no? No, no como en el mundo del Nikudim, pero relativamente, dice Rab. ¿Qué es lo que significa? Solo a través del ascenso. Vasijas de recepción se unen a vasijas Sí, vasijas de recepción se añaden a de vasijas de otorgamiento, se llama Ahab de aliyah de ascenso. ¿Qué fue renovado en Atzilut? Una oportunidad para elevarse al superior, para conectarse al superior y para poder ordenar, corregirse a sí mismo. Y esto también es acerca de anulación. Anulación hacia el superior, no solo en Katnut, sino Gadlut, pero ascenso en su lugar, a su lugar. Rav, no te puedo explicar más. Solo relacionarse hacia el superior. Nosotros también vemos como ellos escriben en el material de los cabalistas, siempre es a través de fe por encima de la razón. El ascenso lo relaciona a los inferiores es en devoción. Todas estas son indicaciones, son signos de la corrección del mundo de Atzilut. El Gadlut del segundo tipo, si yo entiendo, esto sucede en todos los Parsufim, excepto por Son, ¿sí? Sí, porque Gar de Atzilut no es si tú corriges eso. No tiene vasija de recepción. No hay, es en Rosh, no hay una ruptura, solamente una cancelación en el Rosh. Cuando Rosh es cancelado, no está ahí. En vez de los previos Rosh, hay un nuevo Rosh. Si queremos comparar en Nikudim a Atzilut, entonces en Nikudim, el momento de la ruptura es un proceso en el cual no se hubiera detenido, ¿correcto? Y en Atzilut hay una situación en la cual tú puedes hacer Gadlut del segundo tipo en el Parsufim superior, Abaveima, Arehapin, ¿sí? Pero en Son esto se detiene. Entonces, ¿cómo sucede? Rav, porque todo es a través del ascenso. Siempre pides para cada detalle, tú necesitas una petición, porque hay ascensos, porque ascensos significa que tú estás clarificando los Kelim y ascendiendo Man a través de las fuerzas de adhesión con el superior. Todo es a través del ascenso. Esta es la diferencia. En el descenso, tú no estás en control.
Si la luz desciende a ti, tú no estás en control. Si tú elevas el Reshimot de abajo hacia arriba, tú estás en control. Esta es la diferencia. Sí, Muchi. Dvekut, adhesión en el superior. Esto es Gadlut del primer tipo, ¿correcto? Sí. Y Gadlut del segundo tipo, ¿dónde fue? En su lugar. Cuando Galgalta Benaim del inferior se eleva con el Ahab del superior al lugar del superior, entonces allí Ahab del superior completa Galgalta Benaim del inferior, y el inferior es como si el superior, la cabeza del superior tiene la fuerza del superior. Esto es Gadlut del primer tipo. Gadlut del segundo tipo es luego en su lugar. Entonces se rompe. Si estamos en el mundo de Nikudim, en el mundo de Atzilut, nosotros tenemos Gadlut del primer tipo, como es usual, y también Gadlut del segundo tipo, incondicional, que significa, olvídate acerca de ascenso o descenso. Yo no quiero trabajar con mi real Malhut. Muy simple. Yo puedo trabajar solamente con mi Galgalta Benaim y Ahab. Esto también puedo trabajar respecto de las verdaderas vasijas de recepción. Solamente puedo trabajar con la parte de Malhut, que está incorporada a las nueve primeras sefirot, Tet Rishonot. Podemos trabajar este estilo de las Tet Rishonot de las 9 primeras sefirot, pero no en el estilo que el corazón de piedra es. Entonces, el tipo de Gadlut que tengo y el segundo de tipo que tengo en Atzilut, ahora luego que yo termine este tipo de trabajo de manera completa, entonces llega una fuerza llamada Rapa Anime Katziel, que todo lo que se ha hecho, se ha acumulado y reunido en estas partes de Malhut que yo no pude corregir, porque si yo lo hubiera hecho, yo hubiera fallado, por seguro. Entonces, de esto llega y corrige esta parte de Malhut y llegamos a la corrección final. Esto funciona a través del superior, porque el inferior no lo puede completar. ¿No está el Gadlut del segundo tipo aquí? En Atzilut es parcial, porque se eleva sobre el Parsá en Ahab de Aliyah, Ahab de ascenso. Entonces, en el final de la corrección, este se llama Ahab de descenso. Entonces no entiendo cuál es la diferencia de ascenso o descenso. En Gadlut del primer tipo, solamente mi Galgalta Benaim ascendió con el Ahab del superior. En Gadlut del segundo tipo, esto se llama Ahab de ascenso, entonces también se eleva solamente una parte, una porción de mi Ahab, hasta el grado del superior. En el grado del superior significa a través del ascenso, excepto por Lev Aeben, el corazón de piedra. Esto caerá en su lugar. Por ahora tenemos una sensación. Continuamos. Siguiente. 144. Explicando los 3 Olamot, Beriah, Yetzirah y Asiyah. 144. Existen 7 puntos básicos para discernir dentro de los 3 Olamot Bia. 1. ¿Dónde salió el lugar dado a estos 3 Olamot? 2. Los niveles de los Parsufim de Bia y la posición inicial de los Olamot fueran creadas y emanadas de Nukva de Atzilut. 3. Todos los niveles del Mohin agregado y la posición que habían adquirido antes del pecado de Adán a Rishon. 4. El Mohin que quedó en los Parsufim de Bia y el sitio al cual cayeron los Olamot después de haber sido mancilladas por el pecado de Adán Harishon.
5. El Mohin de Ima, que recibieron los Parsufim Bia luego de su caída debajo del Parsá de Atzilut. 6. Los Parsufim de Ahor de los 5 Parsufim de Atzilut, que descendieron y vistieron los Parsufim de Bia, y que se convirtieron en lo que se discierne para ellos como Neshama a Neshama. 7. La Malhut de Atzilut, que descendió y se convirtió en Atik de los Parsufim de Bia. Lo escuchamos, ¿cierto? Pero ahora tú lee bien. 144. Subtítulo: explicando las 3 Olamot, mundos, Beria, Yetzirah y Asiá. Existen 7 puntos básicos para discernir dentro de los 3 Olamot Bia. 1. ¿De dónde salió el lugar dado a estas 3 Olamot? 2. Los niveles de los Parsufim de Bia y la posición inicial de los Olamot cuando fueron creados y emanados de Nukva de Atzilut. 3. Todos los niveles del Mohin agregado y la posición que habían adquirido antes del pecado de Adam Harishon. 4. El Mohin que quedó en los Parsufim de Bia y el sitio al cual cayeron los Olamot después de haber sido mancilladas por el pecado de Adam Harishon. 5. El Mohin de Ima que recibieron los Parsufim Bia luego de su caída debajo del Parsá de Atzilut. 6. Los Parsufim de Ahor de los 5 Parsufim de Atzilut, que descendieron y vistieron los Parsufim de Bia y se convirtieron en lo que se discierne para ellos como Neshama a Neshama. 7. La Malhut Atzilut que descendió y se convirtió en Atik de los Parsufim de Bia. Ok, nosotros primero que todo, él pone aquí algo nuevo, Adam Harishon, lo que nunca escuchamos antes. Vamos a continuar. 145. El primer discernimiento o primera fase ya fue explicado. Debido a la ascensión de Malhut Mesayemet, Malhut final, que se encontraba debajo del Sium Raglim de Ak, al sitio de Hased de Sad de Nekudot de Sag, que ocurrió durante Tzimtzum Bet, segunda restricción, los 2 tercios inferiores de Tiferet y Nehim cayeron debajo del nuevo punto de Sium al Hased de Nekudot. De esta forma, dejaron de ser aptos de recibir la Or Elión, luz superior, y el sitio de los 3 Olamot Bia fue formado a partir de ellos. El sitio del mundo de Beria fue formado de los 2 tercios inferiores de Tiferet. El sitio del mundo Yetzirah fue formado por las 3 Sefirot Nehi. El sitio del mundo de Asiyah fue formado de Malhut. ¿Está bien esto, dice Rav? Entonces, ¿qué nos explica a nosotros? Como en Tzimtzum Bet, segunda restricción, ustedes lo recuerdan, Nekudot de Sag, que se expande bajo el Tabur y se mezcla con Nehi de Ak, en el lugar de Nekudot de Sag, se divide a Keter Chokmah, Binah, Gesed, Geburah y el tercio superior de Tiferet. Esto es llamado el lugar para el mundo de Atzilut. Ahora, el segundo y tercer tercio de Tiferet es el lugar para Beria, Nehi es para Yetzirah y Malhut para Asiyah. Entonces, Nekudot de Sag es ya el lugar para los mundos Atzilut, Beria y Yetzirah. Asiyah. ¿Se entiende esto? Siguiente.
146. El segundo discernimiento corresponde a los niveles de los Parsufim de Bia y su posición al momento de su partida y nacimiento en Nukva de Atzilut. Sabed que en este momento Seir Anpin ya había obtenido la Bejinat Hayat de Abba y Nukva ya había obtenido la Bejinat Neshama de Ima. Ya sabéis que reciben el Mohit de Abba de Ima solo por medio de la ascensión e Hitlapshut, vestidura. Por lo tanto, Seir Anpin viste a Abba de Atzilut, llamado Abba de Ima superior. Nukva viste a Ima de Atzilut, llamada Yesut. Y entonces Nukva de Atzilut preparó y engendró el mundo de Beria con sus 5 Parsufim. Entonces aquí es muy simple, Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Abba Veima entrará en Gadlut, eleva a Hab junto con el Ahab, corrigen, Ima corrige Malhut, entonces Seir Anpin y Malhut se transforman en grandes a través del crecimiento y pueden dar nacimiento del mundo de Bria, lo que es un Parsuf bajo ellos. Entonces es llamado Parsuf. ¿Ok? ¿No hay preguntas? No hay problema con esto, ¿cierto? No hay dificultades aquí. Los Reshimot que existen desde la ruptura, ellos despiertan y ellos piden por la corrección de Abba Veima a Abba Veima de que corrija a Nazón y dan nacimiento al Parsuf llamado mundo de Bria. No es actualmente el mundo de Bria, pero es un Parsuf. ¿Cómo es que de pronto todo pasa por debajo del Parsá? Rab, primero que nada, el hecho de que Zon ahora da luz al Parsuf sucede por encima del Parsá. ¿Cómo podría ir por debajo del Parsá? Porque ese Parsuf no tiene el Malhut real, así que también podemos vivir debajo del Parsá. Porque si hay vasijas de otorgamiento, ¿por qué no pueden estar debajo del Parsá? Shai, porque ya acordamos que bajo el Parsá es donde se encuentran las vasijas de recepción. Rav, no, dijimos que no puede haber vasijas de recepción. En la práctica, en acción, por debajo del Parsá, porque ahí definitivamente recibirán con el fin de recibir, pero si son vasijas de otorgamiento, Bina, pueden estar donde quiera. Y el mundo de Bria es Bina. Ya vamos a hablar de ello en un ratito. Pronto. Hasta ahora hemos hablado de que hay Olam Atzilut, que sabe cómo corregir todos los problemas que aparecen en Olam Nikudim. Sí, entonces, ¿para qué necesitamos crear más mundos? Entonces, los mundos de Bia. No es que lo necesitemos, son una Reshimot, y ese Reshimot se divide en muchas Reshimot, y estas Reshimot necesitan realización, carencia. Las vasijas que se rompieron, ellos trajeron muchas Reshimot que tenían que ser acomodadas, arregladas, corregidas y vitalizadas. Son carencias en el sistema general. Que en el todo tiene que convertirse con el fin de otorgar. No hay nada artificial aquí, quizás sea algo quizás necesario o no quizás necesario, sino que desde el principio de la creación todo pasaba de acuerdo a que el deseo de recibir alcanzara su corrección final. Digamos, dice Shaul, que Olam Atzilut es una fábrica donde elevas y necesitas saber cómo se corrige. No estamos hablando de almas, dice Rab, sino estamos hablando de mundos. Simplemente estamos hablando de los mundos aún. El mundo de Atzilut, después de haber surgido,
Entonces también da a luz a 3 mundos de Bia. ¿Podría usted explicar cuál es su papel, el papel de ellos? La Reshimot tenía que realizarse, pero desde un punto sistemático de vista, ¿para qué las necesitamos, Shaul Rab? Las Reshimot necesitan realizarse, son muy sencillo. Tienes más carencias que provienen de Malhut Ein Sof, deseos que necesitan tomar una corrección, llevar a cabo una corrección y volverse funcionales. Es aún así un desarrollo de arriba hacia abajo. Shaul, ¿cuáles son estos mundos? El mundo de Atzilut es el de la corrección, es el que da luz a estos partzufim llamados Bia. No entiendo la pregunta. Puede ser la misma pregunta de Malhut Ein Sof hasta acá. Todo se desenvuelve desde allá. Malhut Ein Sof se siente ella misma que tiene que hacerlo por la vergüenza, por la primera restricción, por el masaj que instaló, que puso y sintió que tenía que alcanzar un estado que es por completo con el fin de otorgar. Y desde entonces todas las Reshimot están por completo pidiendo ser realizadas. Adelante. 147. Ya que la Nukva se para en el lugar de Ima, o se encuentra en el lugar de Ima, ella se considera que tiene el grado de Ima, ya que las inferiores que suben a los superiores se convierten como ellos. Por lo tanto, ella puede dar a luz, dice Rab, y en ese mundo es donde da luz por debajo de ella, a lo que está por debajo de ella, pero aún está el mundo de Atzilut. Así, el mundo de Briah, el cual fue arreglado por ella, es considerado el grado de Zerampin, ya que es un grado inferior a la Nukva, considerado Ima. Y el que está por debajo de Ima es Zerampin. Entonces el mundo de Briah, el cual se para en el lugar de Zerampin de Atzilut, está por debajo de Nukva de Atzilut, el cual después fue considerado como Ima de Atzilut. Eso es todo, dice Rab. Son Reshimot que continúan siendo realizados. Adelante. Punto 138. Así se considera que el mundo de Yetzirah, el cual fue acomodado y emanado por el mundo de Briah, está después en el grado de Nukva de Atzilut. Esto es debido a que es el grado por debajo del mundo de Briah, el cual estaba considerado entonces en Zerampin de Atzilut. Y aquel que está por debajo de Zerampin es considerado Nukva. ¿Está claro, dice Rab? Esto es de acuerdo al orden de los grados, todo surge y se convierte en algo corregido. Sin embargo, continúa, no todas las 10 sefirot del mundo Yetzirah son consideradas Nukva de Atzilut, sino únicamente las primeras 4 Yetzirah. La razón es que existen 2 estados para la Nukva: rostro a rostro, panim bepanim, y espalda con espalda, jor beajor. Cuando ella está rostro a rostro con Zerampin, su nivel es igual a ese de Zerampin. Cuando está espalda con espalda, dorso con dorso, ella ocupa únicamente las 4 sefirot Tanji de Zerampin. Y ya que en ese tiempo el estado de todos los mundos fue únicamente espalda con espalda, solo hubo 4 sefirot en la Nukva. Así, el mundo Yetzirah también tenía únicamente sus primeras 4 sefirot en el lugar de Nukva de Atzilut. Y las 5 inferiores de Yetzirah estuvieron en las primeras 6 sefirot del mundo actual de Briah. De acuerdo a las cualidades en el lugar de Bia, en el primer discernimiento. Cuando los mundos Bia cayeron después del pecado de Marishon, la cual es ahora su lugar permanente.
Sigue adelante y de ahí lee más adelante y vamos a entender el pasado, el punto pasado. 149. El mundo de Asiya, que fueron acomodados por el mundo Yetzirah, es considerado como el grado actual de Briah, ya que el mundo Yetzirah estuvo previamente en el grado de Nukva de Atzilut, el grado por debajo de él. El mundo de Asiya es considerado el mundo actual de Briah. Pero, ya que únicamente las primeras 4 Yetzirah fueron consideradas como Nukva de Atzilut y sus 6 inferiores se encontraron en el mundo de Briah también, únicamente las primeras 4, el mundo de Asiya por debajo de este, fueron consideradas como las 4 sefirot inferiores del mundo de Briah. Y las 6 inferiores del mundo de Asiya están en el lugar de las primeras 6 del mundo actual de Yetzirah. En ese tiempo, las 14 sefirot Neim de Yetzirah actual y todas las 10 sefirot del mundo actual de Asiya fueron desprovistas de cualquier kedusha, santidad, y se convirtieron en Madora Klipot, compartimientos de las Klipot. Ya que esto es así, porque hubo únicamente Klipot en el lugar de estos 14 Sfirot, ya que los mundos de Kedusha, santidad, terminaron en el lugar de Hazé, del mundo actual de Yetzirah. Así hemos aprendido los niveles de los Partzufim Bia en el lugar de su posición por encima de su primer surgimiento. Rav, lo que dice es Ati Arihampin Abba Beima, están en su lugar. Ahora, ellos, ahora el Zon también se conectó con el Zerampin, se conectó con Abba y Nukva con Ima, y ellos comienzan a aclarar más Reshimot, en los Reshimot que ellos aclaran. No tengo la fuerza para seguir repitiendo las cosas si ustedes no escuchan. Y simplemente van a perderse esto y se acabó. No voy a repetir este texto más. Zon de Atzilut comienza a aclarar el siguiente Reshimot, en donde los mundos de Briah surgen. Y el mundo de Briah está o viene en lugar de Zerampin de Atzilut, es decir, en el lugar de Zerampin de Atzilut. El mundo de Yetzirah, el cual es como Nukva de Atzilut, pero el Nukva de Atzilut es únicamente de 4 Sfirot, y así las 6 Sfirot inferiores del mundo de Yetzirah son las 6 sefirot inferiores del mundo de Yetzirah y están en el lugar de las primeras 6 sefirot del mundo de Briah, hasta el punto de Hazé de Briah, del lugar de Briah. Y entonces el mundo de Asiya, así como las primeras 4 sefirot, se encuentran en 4 en el lugar de las sefirot inferiores del mundo de Briah. Y las últimas 6 sefirot se encuentran en el lugar de Yetzirah. Así que por debajo de Yetzirah no hay mundos y se llama la sección de las Klipot, Madora Klipot. Así es que todo lo que surja del rompimiento de las vasijas pasa en un lugar o en un tiempo donde desde el Tabor de Ak, el cual es Ati Arihampin Abba Beima Zombre Asiya, todo es para el lugar, se expande este lugar de Hazé del mundo de Yetzirah. Ese es el límite donde se puede esparcir la Kedusha. Más allá de eso, la sección de las Klipot, de las cáscaras. Eso es lo que dice. ¿Qué? ¿Hay alguna manera para dibujar del punto 125? Está hablando de 3 discernimientos acá.
pero no entendía yo diversas cosas. ¿Podría usted dibujarlo, por favor? Neideak. Nidak. Nekudo de Sak. Parsa. Tzimtzum Bet. Parsa. Makom Olam Atzilut. Lugar de Atzilut, del mundo Atzilut. Makom Olam Abriya. Yetzira. Lugar para el lugar de Briah. Makom Olam Atzilut. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura. El lugar de Atzilut tiene Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura. Y el tercio superior de Tiferet. 2/3 de Tiferet por debajo. 2/3 de Tiferet. 2/3 inferiores abajo. Así como Netzach, Od, Yesod y Malhut. Esto es como los lugares se dividen. Esto es como Nekud de Sag. ¿Está claro esto? Está claro. Ahora estamos cuando el mundo de Atzilut surge. Surge en el lugar del mundo de Atzilut. Es que tenemos Atik, Arihampin, Abba Veima. Ellos elevan el Zon a sí mismos. El Zon comienza a acomodar. Y entonces, en lugar de Zerampin, en un lugar fijo, tenemos un Partzuf que surge llamado mundo de Briah. Y en lugar de Malhut, los cuales son 4 sefirot por abajo, arriba del Parsa y 6 sefirot por debajo del Parsa. Entonces eso ahora surge como el mundo de Yetzira. Y desde el Hazé del mundo de Briah hasta el Hazé del mundo de Yetzirah, en ese lugar sale el mundo de Asia. Y acá por debajo se encuentra el Mador Klipot, la sección de las Klipot. Es así. Entonces el Parsa esto es el Sium de Kedusha. No, Edema. ¿Qué quiere decir, pregunta Eddie, de hablar de los 3 discernimientos? El primero lo entiendo, pero ¿cuál es el segundo y tercer discernimiento? Ahí dice que son. Eddie dice, está en el punto 146. El segundo discernimiento, la medida del grado de Briah, donde nacen de Beten de Atzilut, saben. זון דאצילות לאבא ואימא. כן? אבא זה חיה, זה ברור, חוכמה, ואימא זה נשמה, חסדים. וכבר ידעת שאין זון מקבלים מוחין מאבא ואימא, אלא בדרך עלייה והלבשה אליהם. ועל כן נמצא, זרמפין מלביש את האבא דאצילות הנקרא אבא ואימא אלאין, ככה זה נקרא. Abba Beima Elain es como se le llama. No presten atención a los nombres. Los nombres constantemente cambian. Y la Nugba viste Ima Atzilut se llama Yeshut. Y entonces Nugba de Atzilut lo acomodó en los mundos de Bia y ahí no entendí.
Es decir, se encuentra en el nivel de Ima de Atzilut Binah, así que ella pudo dar a luz al mundo de Briah. Dilo, no está claro para mí, dice Eddie. ¿Por qué, dice Ram? ¿Qué es lo que no está claro? Zon de Atzilut que ascendió a Babaima, donde el inferior sube al superior, se convierte como ella. Zerampin alcanza a Jochma y llega a Hasadim y entonces copulan y dan a luz al inferior. El inferior en este lado se llama un de Briah. ¿Cuál es el problema acá? Ok, dice, es como se da en el gusto decirle al bebé Briah. Eso está más claro, dice. ¿Sí, está bien o no? Sí, Mazel Tov. Felicidades, dice Rav. Quizá para continuar con la pregunta de Shaul, con el fin de ayudar quizá a entender dónde sale Bia, quizá deberíamos volver a extender cuál es la parte del Nikudim roto que se llevó a cabo en Atik y después los mundos de Bia, es el Nohab de Zon, y después aclararemos qué es la Reshimó. Es verdad, pero regresar a ello, dice Rab, ahora es quizá si alguien no entendió dónde surgió Bia, podemos ir a donde están parados porque esto es confuso. Puede que estés en lo correcto, dice Rab, quizás tenga que repetirlo. Estoy listo, ¿dónde está? ¿Cuál es el punto? No creo que debamos leerlo, dice Eran, pero están del 129 al 132, ahí explicamos qué parte del mundo de Nekudim, qué parte de Atzilut, como cada parzuf en Atzilut se llevó a cabo en el mundo de Nekudim. Y en el 132 escribió que, de hecho, Galgalta Enaim y Zon de Ma, el nuevo Zon de Ma, tomó Kelim de Panim ahí. Y Ahab lo tomaron. Estos son los mundos de Bia ahora. Quizá debería explicar. Bueno, leamos, dice Rav. Parzuf Zon de la nueva Ma en el nivel de Bak de Nekuda se acomodó y a los Kelim de Zad de Nekudim después del Bia que se rompió. Este es Galgalta Binah, este es Zon de Nekudim. Se convirtió en Nukba para el Zon de Ma y se pararon a la izquierda y a la derecha y a la izquierda, Zon de Ma a la derecha y Zon de Bon a la izquierda. Ahora dice, ¿de dónde sale Bia? Los mundos Bria y Etziasia, dice, ¿de dónde provienen? De los Reshimot de Nekudim, dice Shair, de Ajoraim. Sí, quizá deberíamos explicar de dónde salieron los mundos Bria y Etziasia, dice, no lo sé, quizá ayude, dice Rav. Vamos a leer 133 también. Así hemos explicado Ma y Bon en los 5 parzufim de Atzilut, en los 5 niveles del mundo de Ma. De la nueva Ma surgieron en el mundo de Atzilut y eligieron o acomodaron a los viejos Kelim de los ya trabajados en Nikudim, y entonces hicieron de ellos una nukba llamado Bon de Atik, que fue acomodado. Acomodaron la mitad superior de Garden Nikudim, estas dos mitades, y Bon de Ababeima, de Arehampin y Ababeima fueron acomodados y creados de la parte baja, de la mitad baja de Garden Nikudim, la cual los sirvió durante los Gadlut de Nekudim y fueron cancelados una vez más, y Bon de Zon fueron acomodados y se hizo unos Kelim de Panim que emergieron durante los Gadlut de Nekudim, la cual se rompió y se cayó junto con los Kelim de Joram durante su Gadlut. Entonces dice Rab, ¿cómo es que eso me ayuda? Porque ahora, aquí se lo voy a preguntar de esta forma y será en Shoyovitz. El mundo de Bria corresponde a qué parte del mundo de Nekudim que se rompió y llegó a escudriñarse, a acomodarse, y desde qué Reshimot sale. ¿Usted podría explicar en qué Reshimot de Bria y Etziasia estamos sacando ahora Bria? No es tan simple de Rab.
tú querrías decir que acomodar, bueno, porque también es esta mezcla que pasó ante la ruptura de las vasijas, así que todas las vasijas que podrían ser asociadas con Zat de Binah, Zeranpin y Malhut, de son estas vasijas que están por debajo de Tabur. No. En verdad lo pueden decir, pero es incorrecto. Es para el beneficio, el orden de tu cabeza, que pongas un orden en tu cabeza. El Zat de Nikudim se rompió. Ahora van a ser corregidos por este arreglo y escrutinio de los mundos de Abia. נלמד אדם הראשון, יהיה לנו יותר מובן. נלמד אדם הראשון. כן. נו, מהר, מה יש לך? בשביל הבנה כללית, כל התהליך מנהל ראש דסק, נכון? כן. אז למה אנחנו אומרים שעולם מברר ומוליד עולם הבא? מישהו מנהל את התהליך זה ראש דסק, לא? זה לא חשוב שמנהל, חשוב לי מי מוליד. ודאי שראש דסק. תגיד מלכות די סוף. הכל בא מאין סוף. כל זיווג הכי קטן, הוא מתחיל שם. אבל הרשימות מתבררים בראש דסק. אמרנו שגם משבירה הרשימות עלו לראש דסק, ואחר כך... נכון, הוא העליון. אז מה זה אומר שעולם מברר ומוליד עולם הבא? אבל ¿Qué quiere decir? Dice, perdón, amigos, estaba el mute. ¿De dónde nace? Pregunta Dima. Rab nace de Zon, que se subió a Babeima de Atzilut, y es de donde provienen los mundos de Abia, de donde surgieron. ¿Qué significa acomodar, ordenar? Dice Dima Rab. Ordenar, escudriñar, significa que por la luz de Abisag escudriñas los Reshimot, los acomodas y los arreglas en la realización del previo Reshimot y el siguiente Reshimot. Y el siguiente Reshimot llegará a ser implementado. Simplemente realizar la Reshimot. Yo estoy por alcanzar una cierta imagen, una imagen grande. Y entonces, a partir de eso, comenzar a escudriñar un poco más claramente los lugares difíciles. Al menos tendremos una forma general. Justo ahora no la tenemos, de acuerdo a lo que estoy sintiendo en la audiencia acá. Así que hay buenas preguntas, hay por acá espacios en blancos, pero no importa, vamos a ir a una cierta imagen, no hay que dejar tantos espacios en blanco. Es que donde estamos en Kufnun 150, repite, ¿verdad? Bien. Ok. Kufnun. בסדר, תקרא. Beseder lee. Punto 150. Ahora vamos a explicar el tercer discernimiento, los niveles de los Partzufim Bia y eso que esa estancia de que ellos han agregado a Mojin antes del pecado de la Dama Rishon. Esto es debido a que a través de esa iluminación de la edición de Shabbat tenían dos ascensos. El primero estaba en la quinta hora, en la tarde de Shabbat. Cuando nació Dama Rishon, en ese tiempo la iluminación de Shabbat comienza a brillar en la forma del quinto de los del sexto día. En el tiempo de Zeranpin, cuando obtuvo Bejinat Yehida y se elevó y vistió a Arihanpin de Atzilut, Nuba, Bejinat Gaya se elevó y vistió a Babeima de Atzilut. Bria se elevó a Yeshut
Toda Yetzirah se elevó a Zerampin. Las primeras 4 sefirot de Asiya se elevaron al lugar de Nukva, de Atzilut, y las 6 inferiores de Asiya se elevaron al lugar de las primeras 6 de Briah. El segundo ascenso fue en la víspera de Shabbat, en el atardecer. Perdón, en el amanecer. A través de la adición de Shabbat, el final, en la parte baja de las 6 de Asiya, se elevaron al lugar de Nukva, Atzilut, y de la misma forma, y los mundos de Yetzirah y Asiya separaron el mundo de Atzilut en el lugar de Zon de Atzilut, en la forma del rostro con rostro. יש עניין התערות דלעילה, שמגיע אור מלמעלה והוא גורם לעליית Tenemos el asunto del despertar desde arriba. Cuando llega la luz desde arriba, causa el ascenso de todos los Partzufim o Lamot, no importa cuáles. Después lo que pasa acá, esto encadena todo desde Atikarihan, Penaveim, Mazón, Yetzirah, Asiya, y después por la luz que reforma todos estos mundos, los jala, los tira para arriba y les trae la luz por medio de la cual ascienden, y después todos ellos ascienden a las 10 Sfirot. Después resulta que si todo este descenso en cascada de Hazé y Yetzirah, antes de que los mundos puedan concluir ahí, entonces todos ellos se elevarían a las 10 Sefirot y entrarían a Hazé de Briah. Adelante. Punto 151. Ahora hemos explicado el cuarto discernimiento del nivel de Mochin que explicaron Do en Bia, y en el lugar del cual ellos cayeron después del pecado debido a la falla del pecado del árbol del conocimiento. Todos los Mochin agregados habían obtenido a través del ascenso que partieron de los mundos, y Zon regresó a estar en Vak de Nekudá. Y los 3 mundos de Bia se quedaron con únicamente el Mochin, el cual había inicialmente surgido. El mundo de Briah se encontraba en el grado de Zerampin, lo cual quiere decir Vak. Y Yetzirah y Asiya, en la medida anteriormente mencionada también, de manera adicional, la Vejina de Atzilut los ha abandonado completamente, y ellos caían por debajo del Parsa Atzilut hacia la cualidad del lugar de Bia, preparados por Tzimtzum Bet. Así, las 4 inferiores de Yetzirah y las 10 Sfirot del mundo de Asiya cayeron y se pararon en el lugar de los 14 Sfirot de los Klipot, las cáscaras, llamados Madora Klipot. Es decir, que en lugar de ascender al mundo de Atzilut y estar completamente en Atzilut, todo este sistema por completo cayó en el Sium, y los 14 sefirot de Hazé y Yetzirah hacia abajo, hasta el Sium, todos los mundos de Asiya y las 4 inferiores de Yetzirah. Esto es todo debido a que en el Partzuf llamado Adam Arishon, ya vamos a hablar de eso, no es sencillo, vamos a ver cómo explica, cómo escribe esto. Porque este Partzuf recibió un despertar, él quiso corregirse a sí mismo y su completitud de elevarse por encima del Parsá, que había sido despertado desde arriba, porque sucedió en Shabbat, cuando las luces especiales llegan desde arriba, y después tenemos la ruptura de las vasijas del Partzuf de Adam Arishon, y sí, a continuación todos los mundos que proveyeron luces a ello, porque estuvo dentro de los mundos de Bia, y cayeron
y se rompieron. 152. Léelos, 152, 153, 154. Léelos todos. Leamos uno al menos. 152. El quinto discernimiento es el Mohin de Ima, que recibió Bia en el lugar al cual cayeron. Después de que Bia salió de Atzilut y cayó por debajo de Parsa Atzilut, tenían únicamente Vak. Entonces Yeshut vistió a Zon de Atzilut y Yeshut copuló por el propósito de la vestidura en Zon e impartió Mohin de Neshama de los Partzufim de Bia en este lugar, en su lugar. El mundo de Briah recibió desde ellos 3 sefirot completos en el nivel de Binah. El mundo de Yetzirah recibió Vak de ellos y el mundo de Asiya únicamente el discernimiento de espalda con espalda, dorso con dorso, Jor Beajor. 153, el sexto discernimiento es de Neshama a Neshama, el cual el Partzufim de Bia obtuvo del Partzufim de Ajor, de los 5 Partzufim de Atzilut. Esto es debido a que durante la disminución de la luna, Partzuf de Ajor de Nukva de Atzilut cayó y se vistió en el Partzufim de Bia. Contiene 3 Partzufim llamados Ibur, Yenika, Mohin. La cualidad de Mohin cayó en Briah, Bejinat Yenika cayó en Yetzirah y Bejinat Ibur cayó en Asiya. Se convirtieron en Bejinat Neshama a todos los Partzufim Bia, lo cual es considerado como Hayá con respecto a ellos. 154. El séptimo discernimiento es Nukva de Atzilut, que se convirtió en Radla, y la iluminación de Yehidá en Bia. Esto es debido a que ha sido explicado que durante la disminución de la luna, los 3 discernimientos Ibur Yenika Mohin del Partzuf Ajor de Nukva de Atzilut cayó y se vistió en Bia. Estos son considerados como Ajoraim de las 9 inferiores de Nukva, las cuales son Ibur, Yenika y Mohin. Nei es llamado Ibur, Hagat es llamado Yenika y Chabad es llamado Mohin. Sin embargo, el Ajor de Bejinat Keter de Nukva se convirtió en Atik para los Partzufim Bia, en una manera en la que las luces de los Partzufim actuales de Bia son primordialmente de la reminiscencia que permaneció en ellos después del pecado de Amar Rishon, lo cual es el Vak de cada uno de ellos. Recibieron Bejinat Neshama desde Mohin Bedeima y recibieron Bejinat Neshama de Neshama, la cual es Bejinat Hayá desde la línea inferior de Partzuf de Ajor de Nukva, y realmente recibieron Bejinat Yehidá de Bejinat Ajor de Keter de Nukva de Atzilut. No hay nada que hacer, hay muchos detalles. No es como si alguien quisiera hacer las cosas así o así, sino que más bien desde ese punto Malhut, el deseo de recibir, que fue creado con la luz superior en Ein Sof. Similarmente, y en relación entre la voluntad de otorgar y la voluntad de recibir, acomodo esto así, no hay nada aquí que sea redundante o que quiere estar ahí o que no quiere estar ahí, perdón. Es la naturaleza de la criatura y del creador, y así es como tienen que arreglarse entre ellos y corregirse. Y ser corregidos. Así es que no hay nada especial, tenemos que aprenderlo de manera gradual. Pueden ver cómo aprenden los niños, ¿cierto? Repiten las palabras, ni siquiera saben de qué están hablando.
pero más bien cuando comienzan a hablar, hablan. Y después de cualquier comprensión, más tarde y lentamente y de manera gradual, se encuentran en la comprensión interna, en la sensación, el sentimiento y el apoyo. Así es que esta es la forma natural. Realmente no a través del intelecto, sino de contacto directo entre la cercanía, ciertos conceptos, que así es como suceden. Y necesitamos también avanzar en esta manera. No esperen a que su mente pueda entender y percibir únicamente las sensaciones, sentimientos. Y así llega, pues, para que recordemos cosas más y más, y nada más que eso. Gracias, únicamente el deseo.